y la Young League, en donde la Young fantástica de los de Esteban con 2 hermanos y 2 hat-tricks. En Europa, en 14 días, Paco Esteban, lo que es también, hizo 3 goles en el juvenil del Betis al Sassuolo y Sergio en el Atlético hizo lo propio contra el Slovan Bratislava. También se dice que ambos suman esta temporada 14 goles con vidas paralelas, en donde sus vidas dejaron de ser paralelas en verano, pero nunca dejarán de serlo, porque son delanteros, porque llevan el gol en la sangre, por encima de todo. Es lo que se dice, porque son hermanos. Paco Esteban nació el 2 de mayo de 2006 y Sergio el 20 de marzo de 2007. Ambos eran grandes promesas en el Atlético de Madrid y el menor sigue siéndolo. El mayor lo es ahora del Betis y del verde y blanco que golpeó por partida triple al Sassuolo en la Young League el pasado 27 de noviembre, en donde también se puede ver y se pudieron ser 4 si enjaula un penalti. Sergio quiso volver a hacer vibrar los cimientos del hogar familiar. En Alcalá, apenas 14 días después, 3 zarpazos para coronar la manita al Slovan Bratislava, en donde también se pudo ver el 5-0 de paso a festejar su llegada y su llamada a la sub-18, en donde hizo un hat-trick y también en hat-trick todo queda entre hermanos. Paco abandonó la academia hace unos meses y ya había sido una de las grandes joyas de la misma desde que llegó en 2019 procedente del Villarreal. Gol a gol disparó su cotización y se granjeó una renovación, un blindaje, mejor dicho, porque a sus 16 años tenía a Liverpool, Juve y Real Madrid que ya le seguía en su etapa en Gruguet al acecho. El Atleti no dudó y había que ahuyentar pastores. Un niño que lo moldease al niño Torres, su ídolo internacional sub-16, en donde también sub-17 y sub-18. La dinámica no cambió hasta que lo hizo en su último año, que tuvo menor importancia por la eclosión de Omar Hamed, que seguía siendo lo que era una apuesta y también una confianza, pero apareció el Betis, una apuesta verde y blanca muy fuerte de largo recorrido y aunque su hábitat es el juvenil A, paladea con regularidad entrenamientos con el filial. La intención es que más pronto que tarde se asiente en el Betis Deportivo, pero mientras es Daniel Fragoso el que disfruta de su rifle, porque los 3 goles al Sassuolo no fueron el oasis, sino el desierto. En 19 partidos lleva 14 tantos, uno cada 83 minutos, menos de un encuentro completo para festejar. El siguiente reto sigue golpeando en Europa y goleando, ya que un Betis que gobierna su grupo de división de horror se ha clasificado por la ruta de campeones a los 16avos. También allí estará Sergio, porque hubo un recital ante el Slovan de Bratislava, pero no top 6 del por los pelos. Los rojiblancos terminaron en octava posición y esperan rival. El olfato de Sergio será fundamental para avanzar, aunque su gol no haya sido protagónico. Si también lo ha sido su colmillo, 5 partidos, 4 goles, los 3 al Slovan y otro al Leipzig, con mérito disparado porque los 16 ha logrado apenas 116 minutos, un tanto en Europa cada 29 minutos. Esta convocatoria con la sub-18 española no es casualidad. En total, Sergio lleva esta temporada como no 14 goles, como es su hermano Paco. También al menos no podrán verse las caras hasta cuartos de final, pues así lo dictamina las bases del Young de momento. No habrá duelo fratricida. En casa de los Esteban respiran y celebran.
Por otro lado, en otras noticias está la noticia de Neymar y Francia, en donde declaró que no era feliz en el Paris Saint-Germain. El brasileño concedió una entrevista en exclusiva con RMS Sports en la que confesó que no era feliz en París cuando se marchó hace un año. Neymar Jr. habló este domingo en la RMS Sports en el programa que dirigen Bartoli y Benoit Bautron, el brasileño que apenas concedió entrevistas en Francia en los 7 años que estuvo en el Paris Saint-Germain, recordó su pasado en el conjunto parisino del que reconoció que no era feliz cuando se marchó en 2023 a Arabia Saudí y que se entristeció el trato que le brindaron los aficionados en sus últimas temporadas en la capital francesa. Dijo lo siguiente: mi experiencia en el Paris Saint-Germain fue buena y mala al mismo tiempo. Buena porque futbolísticamente creo que estaba en el mejor momento de mi carrera y mala porque estuve mucho tiempo lesionado y a menudo no terminaba una temporada, así que hubo cierta tristeza. No olvidaré los grandes momentos que he vivido y también aquí especialmente la final de la Champions fueron momentos realmente increíbles en donde también podríamos haber ganado, pero en una final se decide por detalles. Jugar en la Ligue 1 fue una experiencia muy buena y los aficionados se portaron muy bien conmigo. También escribí mi historia en la Ligue 1 y fue bueno para mi carrera. Estoy muy orgulloso y también dice que había estado también muy feliz y de haber formado parte de ella, en donde también se puede ver que Neymar dijo que en Arabia Saudí es su club y el Al Hilal. Dijo Neymar respecto a su traspaso en agosto de 2023, el Al Hilal es jugador del Barcelona, entre otros, confesó en el micrófono de RSM Sports que no era feliz en París cuando salió traspasado del Paris Saint-Germain. Dijo: decidí dejar el Paris Saint-Germain y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal. Recibí la oferta justo después de marcharme porque sencillamente no era feliz allí en el Paris Saint-Germain. El club y el entrenador ya no contaban conmigo, ya lo habían hablado conmigo, así que tuve que tomar una decisión y me gustó la oferta del Al Hilal. Conocí el club, la cultura, la liga, la cultura local y la liga me sorprendieron mucho. Mi acogida aquí y la amabilidad de los aficionados, la liga me está desarrollando y nuestro equipo también. Y mi familia y yo estábamos seguros de haber tomado la decisión correcta. La afición se pasó de la raya cuando intentaron pegar. Neymar actualmente en el fútbol saudí, a sus 32 años también valoró la relación que tuvo con los aficionados del Paris Saint-Germain, en donde declaró lo siguiente: el primer año fue magnífico, me recibieron muy bien los franceses y los aficionados. Los 2 o 3 últimos años no han sido lo mismo, no fue increíble en la forma que me trataron. Le pasó lo mismo a Messi. También en lo que a mí me respecta fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego. No guardo rencor, pero me entristeció un poco la forma que me trataron los aficionados, en donde también, sobre todo cuando vinieron a mi casa, cuando quisieron invadir mi casa, insultarme o querer pegarme. Por lo que a mí respecta, se pasaron de la raya. Nuestra relación dejó de ser respetuosa, declaraba Neymar. También, mientras que yo siempre les he respetado, fue una situación realmente complicada. Al final, siempre lo entristeció la forma en la que lo trataron, pero ya está superado. Respecto al Paris Saint-Germain, siempre lo apoyaré para que tenga los mejores resultados. No le guardo rencor al club, en donde solo a algunos de sus dirigentes o alguno de sus seguidores, pero eso es cosa del pasado, declaró Neymar.
en donde también se pudo ver que ha pasado tiempo, en donde este club es el que he pasado más tiempo de mi carrera, con 6 años. He vivido también lo que es grandes momentos, pero también algunos tristes. Mi relación con los aficionados es uno de los momentos más tristes, por desgracia, pero en términos deportivos ha sido el mejor fútbol que he jugado, así que estoy contento, declaraba Neymar. Sobre todo declaró que así tiene la conciencia tranquila sobre cómo se recupera de las lesiones después de sufrir hace un año una rotura de ligamentos en la rodilla, añadió, declarando: creo que es sobre todo una cuestión de actitud mental. Una lesión siempre es complicada de afrontar, pero también puede decirse que sobre todo con una lesión tan grave con la que yo tuve, y volver al máximo nivel después no es fácil. Es realmente una cuestión de mentalidad, obviamente con la gente que te rodea para ayudarte, pero no es fácil. La gente que me rodea, mi familia, mis amigos, me han dado mucho apoyo, incluso me ha hecho más fuerte para poder recuperarme y progresar lo que es mentalmente. El actual delantero del Al Hilal finalmente confía en que se vuelva a ver la mejor versión de Neymar. Claro, me apasiona el fútbol. Estoy de acuerdo que en mi época de jugador en el Paris Saint-Germain fue probablemente la mejor de mí, pero fue muy triste para mí porque a menudo tenía lesiones muy graves que podían durar 3 meses, 4 o hasta 6 meses. Eso me molestaba mucho, pero en términos futbolísticos y deportivos era el mejor Neymar que ha tenido en toda mi carrera. Así que estoy contento de haber podido ofrecer al mundo del fútbol francés, pero por otro lado también está este sentimiento de tristeza, porque no jugué una temporada completa solo en el año 2020 cuando llegamos a la final de la Champions, en donde fue un año realmente fantástico como lo recuerdo. Nunca olvidaré ese momento, están grabados en mi corazón, declaraba Neymar, en donde también sostuvo buenas relaciones, y esto fue lo que dijo finalmente en la entrevista. Por otro lado, tenemos en otras noticias el Debes 2024 con la FIFA, que sorprende y entregará el Debes de manera telemática, en donde la ceremonia será este martes, ya que no encuentra fechas libres en el calendario. La FIFA innova lo que es en esta nueva edición de los Debes 2024, que premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora, al mejor entrenador y a la mejor entrenadora del fútbol masculino y femenino, al mejor portero y portera. La temporada pasada, por cuestión de calendario, la FIFA sorprende y hará el anuncio de los galardonados este martes 17 de diciembre de manera telemática, en donde también el calendario, ya que está saturado y encuentran fechas libres, es muy complicado para los equipos masculinos y femeninos, para evitar el bochorno de la edición anterior, en la que ninguno de los 3 finalistas masculinos estuvo en la gala, en donde la FIFA también ha decidido hacerla de manera telemática, aunque no con polémica, ya que esta misma semana hay compromisos en muchos países. Hay partidos de Conference League este jueves, y la última jornada de la fase de grupos de la Champions femenina se juega entre martes y miércoles, y hay un Real Madrid-Chelsea el mismo día de la gala, por no hablar de que el Real Madrid está en la víspera de jugar la final de la Copa Intercontinental en Doha, en donde también podemos ver lo que es la final de la Copa Intercontinental, además de que hay Copa de la Liga en Inglaterra y de la Copa Italiana con un Mónaco Paris Saint-Germain. Todo esto complica que se reúnan todos en un solo lugar. Por eso la FIFA ha tomado esta decisión.
en donde también la Ligue 1 y los 211 capitanes de todas las selecciones adscritas a la FIFA, en donde los 211 seleccionadores nacionales, un periodista especializado que representa a cada país, el voto popular que han elegido a los mejores tras cerrarse el plazo de votación a las 23:59 horas el pasado 10 de diciembre, en donde también Aitana Bonmanti aspira a su segundo premio tras el logrado en 2023 y conquistar el Balón de Oro. Sería el cuarto premio consecutivo para España tras el doblete de Alexia Putellas 2021-2022, en donde también el galardón de la jugadora del Barça, la anterior edición en el apartado masculino, se busca sucesor a Messi, que está entre los nominados, pero tiene re difícil reeditar las victorias de 2022 y 2023. Rodrigo, flamante Balón de Oro, es el favorito, aunque Vinicius y Bellingham pelean por derrocar al jugador español del Manchester City, en donde los candidatos son Dani Carvajal, España, Real Madrid; Erling Haaland, Noruega, Manchester City; Federico Valverde, Uruguay, Real Madrid; Florian Wirtz, Alemania; Bayer Leverkusen, Jude Bellingham de Inglaterra con Real Madrid; Kylian Mbappé de Francia con Paris Saint-Germain, Real Madrid; Lamine Yamal de España con Barcelona; Lionel Messi con Argentina, Inter Miami; Rodri con España del Manchester City; Toni Kroos de Alemania con Real Madrid retirado; Vinicius Junior de Brasil con Real Madrid. Las candidatas femeninas son Aitana Bonmanti con España con Barcelona; Barbara Branda de Zambia con Shanghai Shenghua y el Orlando Pride; Caroline Graham Hansen de Noruega con Barcelona; Keira Walsh de Inglaterra con Barcelona; Khadija Shaw de Jamaica con Manchester City; Lauren Hem de Inglaterra con Manchester City; Lindsey Horan de Estados Unidos con el Olympique de Lyon; Lucy Bronze de Inglaterra con lo que es Barcelona y Chelsea; Marjorie Swanson de Estados Unidos con Chicago Red Stars; Mariona Caldentey de España con Barcelona y Arsenal; Naomi Girma con Estados Unidos con San Diego Wave y Juan Ona Beller con España de Barcelona; Salma Parayuelo de España con Barcelona; Sofía Smith de Estados Unidos con Portland Stones; Tabitha Chawinga de Malawi con Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon; Trinity Rodman de Estados Unidos con Washington Spirit. Y también podemos ver que estuvo en estas noticias del Debes el bochorno y el hastio de la ausencia de las estrellas, el desenlace polémico y el descrédito entre los hinchas hacen daño al premio FIFA, concedido por sorpresa a Messi, que ganó el Debes y se removió el mundo del fútbol como pocas veces antes por un premio individual, en donde la polémica, la sorpresa y la estupefacción se instalaron a partes iguales entre todos los que conforman la industria, y todas son las claves del batacazo de la gala, en donde sin finalistas, los primeros en mostrar su rechazo al premio fueron los tres que estaban optando a ganarlo: Messi, Mbappé y Haaland. El argentino, pese a ser el ganador, no estuvo en la gala y tampoco autorizó que nadie recogiera el galardón en su nombre. Es más, ni siquiera puso un post en redes sociales agradeciendo lo que era la designación. En estos momentos también está de pretemporada con Inter Miami y se puede ver lo que es la ausencia más sorprendente, que fue la de Haaland, que seguramente también porque supo que no ganaría.
no acudió a la gala de Londres a pesar de que... Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Fútbol Total. Hoy último programa de 1 hora, ya la semana que viene hablamos en horario normal y además me da el privilegio de conducir el día de hoy este gran programa en la previa de un partido muy importante, porque vamos a estar al tanto de lo que suceda justamente en el Bernabéu cuando el Real Madrid tenga que volver a jugar ante su público después del papelón. Mírenlo bien, el papelón de Copa del Rey, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque además también Barcelona tendrá un partido muy pero muy importante frente a la Real Sociedad, un Barcelona que viene bien, de los últimos 7 partidos, 6 no le hicieron goles, de hecho el Real Madrid le hizo goles en la final de la Supercopa, pero ha venido jugando muy bien, sólido defensivamente, 11 partidos sin ver la derrota desde aquella derrota frente al Chelsea, así que un equipo que se ha ensamblado bien defensivamente, eso es muy importante, no ha rotado mucho Hansi Flick en cuanto a los defensores, así que veremos cómo le va contra la Real Sociedad, un rival bastante complicado, pero arrancamos ya de inmediato porque tenemos poco tiempo y arrancamos con Fede Rojas. Bienvenido, querido, ¿cómo le va? Hola, Chama, ¿cómo estás? Muy bien. De vuelta. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año, feliz Reyes. Feliz todo. Feliz todo. Feliz turrón. Feliz 2026 con todo. Me gusta tu outfit. Muchas gracias. Bien veraniego, con mucha luz. La luz que necesita el Madrid para lo que será eso que denominó hace como 48 horas Juan Furlanich, un cabildo abierto en el Santiago Bernabéu. Creo que todas las miradas se centran en lo que va a pasar allí en cuanto al nivel de popularidad de la plantilla, porque, bueno, es una víctima Álvaro Arbeloa de una siembra que no tuvo cosecha de Xabi Alonso. Eso primero que nada, y sabiendo que el Madrid juega primero y que el Barça juega después, el Barça va a estar con Pochoclo, con Cotufa, con Canguil, con Pipoca y... ¿cómo le dicen? Palomita. Palomita. Y Palomita, en fin, disfrutando de lo que va a ser ese show mañana, porque ahora, como hemos sostenido a lo largo de la semana, no sé si lo has visto, Mile, el peso recae sobre los jugadores. Creo que es una convención que tenemos acá en Fútbol Total respecto de las responsabilidades atribuidas de hoy en adelante. Totalmente, la gente se está dando cuenta ahora, ¿no? Desde el año pasado que venimos diciendo que los jugadores no quieren correr, que son responsables de la debacle de Carleto Ancelotti y compañía, y por supuesto, termina siendo Xabi Alonso el apuntado, pero Arbeloa también está pagando un precio muy alto de esta plantilla de sinvergüenzas, lo voy a llamar. ¡Epa! Sinvergüenzas. España y Madrid, Duro. Particularmente estuve unos días, está convulsionada con este tema. ¿Sí? Se habla todo acerca de la situación del Real Madrid y cómo se le ha escapado también al presidente del Real Madrid esta situación, porque ha tenido que variar mucho durante su presidencia a los entrenadores y todavía los jugadores no responden. Pero Seba Decker, a propósito de la pregunta ¿qué jugadores apuntará el público al Bernabéu? Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Mile, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. ¿Quiénes van a ser apuntados? No es lo mismo que quiénes son los culpables y por lo tanto no es lo mismo que quiénes se salvan. Para mí, de este plantel se salva uno. Se salva uno, que es Thibaut Courtois. Se salva uno, que siempre o casi siempre es figura. Después, todos en mayor o menor medida tienen un alto grado de responsabilidad respecto de lo que pasó en el ciclo Xabi Alonso, respecto de lo que pasó en Albacete y por supuesto respecto de lo que puede llegar a pasar en el resto de la temporada. Yo creo que todos, absolutamente todos, más allá de que Vinicius tuvo entusiasmo en Albacete, más allá de que Mbappé hizo 44 goles la temporada pasada, más allá de los que no están por dolencias físicas mañana contra Levante, yo creo que todos van a recibir un poco del Santiago Bernabéu. Bueno, vamos a ver si esto se confirma, por supuesto. Arbeloa en conferencia la vamos a estar viendo. También apoyó mucho a Jude Bellingham, esa personalidad que quiere que él sea el líder desde lo futbolístico, por supuesto, pero también desde la cancha del equipo. Vamos a ver si esto sucede. El señor número uno, el relato número uno de la señal, está siempre en todos los partidos importantes. Hoy habría otra jornada para la Liga de España y además con posiblemente el último partido de Gazzaniga, ¿no? Porque Ter Stegen estaría viajando a Girona. ¿Cómo le va, señor Furlanich? ¿Cómo va, Mile? Gusto tenerte por acá nuevamente, rearrancando el año después de las vacaciones. Así que yo creo que va a ser un partido muy importante, el de mañana, clave, y me parece que fue astuto dentro de lo poco que puede hacer Arbeloa ya, pidiendo clemencia a la gente. Porque lo que hizo hoy Arbeloa en conferencia de prensa y pensando en el público del Bernabéu es pedir clemencia, pedirles como diciendo, por favor, no vengan a insultar, no vengan a silbar, sabemos que estamos en un mal momento. Clemencia, lo que pidió hoy Arbeloa,
para tratar de que el público mañana se manifieste, sí, pero que no sea tan duro y que en definitiva apoye a los futbolistas que van a salir al campo para jugar frente a Levante. La previa va a ser clave cuando se anuncien las formaciones. Cuando arranque el partido yo creo que el pitido, la silbatina va a ser general para el equipo. A partir de ahí cada uno tendrá que ir ganándose en el pulso de lo que va a ser el desarrollo del juego, el apoyo o la reprobación de parte de la gente, así que veremos, pero va a ser seguramente un partido muy especial mañana, un partido de esos calientes que son difíciles de jugar, que son para jugadores con personalidad y quienes salten mañana al terreno tendrán un desafío muy pero muy complejo más allá del rival que será Levante en el turno de mañana. Bueno, bienvenido, señor Furlanich. Vamos a ver qué sucede antes de las Navidades y antes de que sucediera el episodio de la Supercopa y el despido de Xabi Alonso. Ya pitaban algunos jugadores en el último partido frente al Betis, si mal no recuerdo, ahí en el Bernabéu. Así que vamos a ver si mañana se vuelve a pitar a algunos jugadores o realmente le hacen caso al señor Arbeloa. Querido Samuel Vargas, bienvenido. ¿Cómo le va? Lideresa, conductora, cuasi compatriota, ¿cómo le va? Saludos para todos en el continente. Y la verdad, mañana va a estar en modo Coliseo Romano el Santiago Bernabéu por este recibimiento a un equipo que, como bien marcabas, está muy mal acostumbrado por su pésimo comportamiento con su más reciente entrenador, Xabi Alonso. Se lo han cargado a uno de los símbolos contemporáneos del Real Madrid por mal comportamiento del plantel, pero también por falta de autoridad del saliente entrenador del conjunto merengue, que igual triunfará en el Bayern Múnich, en el Liverpool y en el resto del fútbol internacional. Lo que pasa es que desafortunadamente le quedó grande la Casa Blanca. Dicho esto, Milena y compañeros, mañana proyecto una pitada general. En algunos casos, ejemplo, Mbappé, muy seguramente habla como una cuestión de disputa entre aplausos tímidos y alguna que otra silbatina, porque fue fuerte la imagen de Mbappé retando a la autoridad, cuestionando a la autoridad, minando a la autoridad de Alonso en ese postpartido contra el FC Barcelona. Y en la Casa Blanca se los ha pitado a todos, de Cristiano para abajo, a todos en la historia contemporánea del conjunto merengue. Por eso me parece que en este fin de semana vamos a ver a Mbappé probar un poquito de esa exigencia del Santiago Bernabéu, y de ahí para abajo van a estar todos en el ojo del huracán, y muy merecidamente por su mal comportamiento en esta tiranía de los divos del vestuario del Real Madrid. Bueno, bienvenido, Samu. Arrancamos de inmediato. A ver, estuve en Radio Marca, lugar que usted conoce porque ha podido trabajar también ahí, y hablaban de algo más de lo que sucedió con Kylian Mbappé, que hubo algo más dentro del vestuario para que sucediera esta dimisión, o en realidad que lo echaran a Xabi Alonso, y bueno, la vuelta en este caso de un entrenador de las inferiores para colocar ahí en el equipo de primera. ¿Es Arbeloa esta solución? En este caso, Juan, que además eres pro-mouriñista, y en este caso Arbeloa es lo más parecido a Mourinho, ¿no? Sí, a ver. En una posible transición. Sí, quizás no sea hoy Mourinho, obviamente, porque no tiene el respaldo que la trayectoria de Mou tiene tenía cuando llegó a Real Madrid, pero sí tiene obviamente una formación similar, ha trabajado mucho con Mourinho, lo conoce mucho y sabe de sus recetas, y proyectando también en un futuro hasta se puede llegar a dar algo que hoy circula bastante también en España, que es la posibilidad de que retorne Mourinho a Real Madrid y que Arbeloa pueda estar trabajando junto a Mou pensando en un futuro. Esto recién está comenzando como una idea, y habrá que ver si puede ir creciendo y si puede ir madurando para que cuando llegue el mercado, cuando llegue la hora de buscar un nuevo entrenador, sea Mourinho otra vez el indicado, sea Mourinho otra vez el señalado, y Arbeloa comienza a trabajar con él. Yo creo que en el momento que estamos, hoy Arbeloa parece ser una continuidad de lo que es la dirigencia del Real Madrid, y es el hombre apuntado para encaminar una situación que está muy pero muy delicada dentro del plantel. Ya no lo van a ver a Arbeloa como un entrenador, lo van a ver como la mano derecha del presidente, o lo van a ver como alguien que viene con la autoridad de la dirigencia para encaminar un vestuario. Así que me parece desde ese lado creo que sí que es el indicado, y después obviamente habrá que ver si el tiempo le permite desde lo futbolístico acomodar algunas cosas, porque tiene poco tiempo todavía, pensando en el partido mañana y pensando en el del martes con Mónaco. Se hablaba en la época que Mourinho era el entrenador y que Arbeloa era parte de la plantilla como jugador, que era el sapo, ¿no? El topo, como lo llamaban en España, y que le decía muchas cosas directas de jugadores y vestuario a Florentino Pérez. Ese grupo estaba dividido, está claro. Sí, había pro y había contra. Arbeloa estaba dentro de los pro. Estaba dentro de los pro, pero Eso además no hay ninguna daba duda. información adicional dentro del vestuario. Al presidente por eso es tan querido, justamente por la directiva. Pero Es un hombre de club. es un hombre de club, además muy fiel, muy leal. A mí me pareció que llegó demasiado optimista cuando fue presentado en esa conferencia, la previa, ¿no? de la Copa del Rey. ¿Sabes qué me hizo ruido en la conferencia de hoy?
que le riera las gracias otra vez a los jugadores. Porque hay una frase de Arbeloa, y la cito, él dice más o menos: si a los jugadores yo les pido algo y ellos no lo pueden hacer, es culpa mía porque no me di a entender. Es otra vez sobarle la espalda, es otra vez la palmada en el hombro de un jugador que ya de por sí tiene un alto grado de divismo, un camerino que ya de por sí tiene un alto grado de ego. Yo creo que eso no le suma a este plantel. A este plantel ¿no es el camino, Seba? Es que yo creo que este plantel necesita disciplina. ¿Ustedes vieron y escucharon las declaraciones de Zidane en el último tiempo, en estas últimas horas? Te las tengo guardaditas, sí. Porque creo que... Bueno, justamente aquí la están poniendo porque son muy importantes y es lo que apunta... Creo que Zidane es el que marcó el camino. Sí. Y el que Zidane marcó el camino y por ese lado Arbeloa. Claro. Decía, estábamos a disposición de los jugadores, si no los has entendido, no puedes durar. Eso decía Zinedine Zidane hace poco, justamente, que trascendieron estas palabras, un entrenador que supo ganar 3 Champions consecutivas y que además tuvo control absoluto del vestuario, a pesar del Gareth Bale. Pero después dijo algo más incluso, dijo, cuando los jugadores quisieron, cuando los jugadores entendieron, ahí pasaron cosas lindas. Ahí la cuestión es también qué camerino manejó uno y qué camerino hoy hay en el Real Madrid. Con más egos, en la época de Zidane. Pero también con mucha más calidad. Sí. Porque si Kroos y Modric, si Cristiano y Benzema se te plantan, si tienen determinadas actitudes, son esos nombres gigantes no solo en la historia del Real Madrid, sino en la historia del fútbol. Hoy se te planta un Bellingham, hoy se te planta un Mbappé, hoy se te plantan nombres que realmente no ganaron lo que ellos con el Real Madrid, y sobre todo no tienen la estatura en el fútbol mundial. Es que si Cristiano Ronaldo se para en mitad del camerino y quiere imponer su voz, lo puede hacer. Porque el tipo hizo casi 1000 goles en su carrera. Pero una cosa es hablar de esto, pensando en una final de Champions, pensando en una final de Copa, pensando en un partido importante y pesado. Y otra cosa es hablar de Albacete, hablar de Levante, hablar hasta de Mónaco, incluso en la semana por Champions. Si no te alcanza con este plantel para ser muy superior a esos rivales, ¿qué te queda siendo Real Madrid? Es que probablemente te alcance para ganarle a Levante como te alcanzó para ganarle a Alavés, al Sevilla, al Betis. Yo creo que míralo al Albacete, Yo creo que la cuestión no va estrictamente desde el punto de vista futbolístico. Que puede llegar a mejorar con un cambio de sistema y de modelo de juego. La cuestión es que esta plantilla cree que tiene una jerarquía, cree hacia adentro que tiene un nivel histórico que no tiene. Hay futbolistas que no le ganaron a nadie, que se cargaron a Xabi Alonso. Y eso es algo que no se puede permitir el Real Madrid de arriba para abajo, porque si Arbeloa es hombre de club, si Arbeloa sigue las directrices que vienen desde arriba, él no puede permitir que otra vez este camerino haga lo que le dé la gana. Igual mira que estos jugadores ganaron Champions, Sí, estos jugadores sí son campeones de Champions y el único que no ganó Champions es Mbappé. Claro. Es la gran figura que se va ganador del Balón de Oro. Entonces, de todas maneras, Mile, tú decías, en aquel vestuario había más ego. Sí. En aquel vestuario habían futbolistas y más de mayor galones, peso. ¿no? Exacto. Jugadores que ya, no solamente a nivel Real Madrid, sino a nivel selección, ya gozaban de un prestigio y una jerarquía considerable. Y habían también otros capitanes. Los capitanes que hay hoy, e insisto con eso de hace tiempo, cada vez que me acuerdo digo, oye, ¿será que es repetitiva la cuestión? Pero no. Los capitanes que hay bajo el protocolo de capitanía que usa el Madrid por antigüedad son todos de perfil distinto. Y como dice Sebastián, son tipos que quizás se creen más de lo que son. Hoy elogió a 2 de ellos. En realidad elogió a 3, pero a 2 muy puntualmente, que son Valverde y Nablar Valverde Carvajal. le tiró flores por completo. Y Nablar Carvajal, del cual habló y contó la anécdota esa famosa del micro una vez que habían ganado la primera Champions en 2014, poniéndolo a la altura de una superfigura como lo es Carvajal, un tipo que ha ganado todo en Real Madrid. Insisto en esto, yo creo que Arbeloa viene con el discurso bien aprendido, después tendrá que ejecutarlo en la cancha, que es donde necesitará ejecutarlo. Ahora, para apaciguar y frenar toda la tormenta que hay, me parece que lo está haciendo bien Arbeloa dentro de la situación que está atravesando. Pero al final los que lo tienen que hacer bien es mañana. Seguro. Tipo, y sí. Pasándole una planadora al Levante, ¿no? No ganando con lo justo, no ganando con un penal por VAR, no ganando de manera convincente, no importa si... Mañana a los 20 minutos tiene que estar ganando 2-0. Hoy el Madrid con Arbeloa tiene que ser un equipo de jugadas. Total. Tiene el talento de los jugadores para un par de paredes, sacar diferencia y ganar el partido con jugadas. Después la forma establecida demora eso. Es que en la primera conferencia de Arbeloa lo que dijo es hay que ganar. Este equipo tiene que ganar. Después las formas se verán. Pero Samu, el golpe de impacto no tendría que haberse hecho en el partido frente
de Copa del Rey en Albacete. A ver, acaban de echar al entrenador que te tenía disgustado, que por ahí no estabas convencido del planteo. Viene otro que es de la casa, que es de adentro, que lo conoce el presidente y no corren. O sea, la actitud es la misma que hace 2 años atrás. No tendría que haber sido, o esperas algo distinto para mañana. Es que ahí está el tema interesante porque la responsabilidad termina siendo más transversal, es decir, que llega a todos en la cuestión interna del club. Yo sinceramente, Milena, veo en el retorno a Arbeloa como técnico del Real Madrid y sinceramente aún no lo puedo creer, pero son decisiones administrativas del conjunto merengue porque es, como decía Sebastián, el empleado del mes, con lo bueno y con lo malo de ser tan fiel, porque el otro día prácticamente le pisa la cabeza a su compañero, a su amigo Xabi Alonso para congraciarse en la interna del club con directivas y con un plantel que está, me parece, demasiado pechichado, demasiado consentido por las autoridades. Pero ¿sabe cuál es el tema? Cuando usted elige al plantel por encima del entrenador, porque es más fácil echar uno que 30, los empodera, aún en el contexto negativo de verlos como los jugadores responsables, como los culpables, porque no corren, porque no hacen caso, porque no se entrenan bien, porque no son los profesionales que esperaba Xabi Alonso. Al fin, ellos terminan quedándose en el club y siendo empoderados con un interino que, lejos de reprenderlos, lo que hace es potenciarlos, por lo menos a nivel de imagen. Y es que curiosamente uno pensaba que lo más pesado que le podía tocar a Xabi Alonso era perder el Clásico, pero hay un fondo aún más profundo que era perder en Copa del Rey contra un club como Albacete, que no es ni siquiera protagonista en su respectiva categoría, y eso es lo grave. Al final los apuntados van a ser los jugadores, para lo bueno y para lo malo. Arbeloa va a ser simplemente el que pusieron ahí a acompañar el equipo. A Pellegrini lo echaron por una derrota similar, acá Arbeloa, bueno... Pero lo echaron a final de temporada. Sí. Pellegrini terminó la temporada, cumplió su contrato, o sea, cumplió la temporada y le dijeron, después del balance, quedó afuera en octavos de Champions, cuando se jugaba octavos directamente. No pudo la Liga, terminó segundo, más allá de una muy buena temporada porque sumó muchos puntos, pero se encontró con aquel Barcelona de Guardiola que arrolló y terminó ganando en su primer año la Liga, y le pasaron la factura al Alcorcón, que había perdido cuando era ida y vuelta todavía 4-0 y no fue capaz de revertirlo al Bernabéu. Es que al final no es una cuestión de resultados, porque si uno revisa porcentualmente la era Xabi Alonso por números es muy buena. Sí. La cuestión es de sensaciones. Y la sensación es que futbolísticamente el equipo nunca pudo encontrar el modelo que quería Xabi Alonso y que a la interna había demasiados puentes rotos que ya no se iban a recuperar. Ya había relaciones que estaban total y completamente deterioradas y que Xabi Alonso claramente no era el entrenador para reconstruir. Entonces, si a partir de todo eso tú decides, como decía Samuel, un entrenador que es más el empleado del mes, barra el amigo de los jugadores, barra el que va a seguir las directrices de arriba, barra el que no los va a reprender, porque después del partido con Albacete y de la muestra paupérrima de actitud que tuvo Real Madrid, sale a decir, tuvieron actitud, prácticamente está diciendo va mal la cosa. Está prácticamente diciendo que es un pasante. Arbeloa yo creo que es... no sé si pasante, es un becario. Arbeloa es un becario. Bueno, pero ¿por qué no tendría la potestad y el poder de reprenderlos o de recriminarles errores, obviamente? Porque llega por casualidad. Llega por casualidad en una situación donde al que designaron para poner orden, lo echaron por mucho menos. A ver, 3 berrinches en el año, en poquito tiempo nada más, en 4 o 5 meses, 3 berrinches. Entonces estamos hablando de un Madrid que va a estar en autogestión de aquí a junio. Sí, seguramente. Total. Y es que mire que la comparativa en números no era mala. En el fin de semana circulaban distintas gráficas, distintas comparativas, y a esta altura de la campaña, en sus respectivos procesos en la temporada inicial, era la misma campaña de Flick, después campeón y protagonista y todo lo que ya conocemos del Barcelona, con esta de Xabi Alonso. ¿Cuál era el inconveniente? Que en el momento de la tormenta, de la meseta, sobre todo en la temporada anterior, se elige respaldar. En el caso de Real Madrid se elige dejar de lado por los bien conocidos motivos internos, por la ruptura de relaciones, por el inconveniente interno entre cuerpo técnico y plantel, y se elige el plantel por encima del cuerpo técnico, porque si vamos a los fríos números, no eran malos números de Xabi Alonso y estaba vivo, subcampeón en Supercopa por supuesto, pero estaba vivo en el resto de las competencias. Es que ahí está el detalle no menor. Flick llegó a la Supercopa con la soga al cuello, gana de manera fantástica la Supercopa y a partir de ahí resurge y termina ganando Copa del Rey, termina ganando Liga. Xabi Alonso llega con la soga al cuello a la final de la Copa del Rey, pierde y se marcha. Esa fue la gran diferencia, sumado que no le ganó al City, no le ganó al Liverpool, no le ganó a PSG, no le ganó al Atlético de Madrid. Los partidos importantes no dio la talla. Entonces, esas dos cuestiones son las que terminan prevaleciendo, además de toda la cuestión interna de la relación con los futbolistas, que parece ya totalmente quebrada. Ahora, en Real Madrid
pasa algo muy extraño, porque se firma un entrenador con un perfil claro, porque tú cuando vas a sentarte con Xabi Alonso sabes lo que tienes del otro lado de la mesa. Tienes un perfil que no es para nada el que está acostumbrado a tener el Real Madrid, ¿verdad? Sí. Ni en juego, ni en relaciones. Ajá. Aún así te decides por él, y no solo que te decides por él, sino que lo firmas 3 años. Sí. Y a los 7 meses decides que ya no te gusta. Decides que ya no quieres. Decides que ese no es el camino. Fue una decisión insegura, Seba. En su momento, antes del Mundial... Creo que al mes ya decidieron que no le gustaba. Bueno, puede ser. Pero entonces, el primer error fue haberte sentado en la mesa con ese entrenador. No hay duda. Acá decíamos antes del Mundial de Clubes, ojo, el modelo de Xabi Alonso en todo sentido no es de 2 meses. Sí. Es de un proyecto largo. De tiempo, además. Es de tiempo, es de darle los jugadores que necesita. Y decíamos, ojo, no vaya a ser el entrenador equivocado para Real Madrid. Y por ahí es el adecuado para Liverpool, por ahí es el adecuado para la Real Sociedad, por ahí es el adecuado para Bayern Múnich. Pero para el Real Madrid ha demostrado que no. Entonces, ¿qué entrenador hoy tiene el perfil para Real Madrid? Salvo Mourinho, no se me ocurre otro. Tuchel, pero está ocupado hasta... No, yo dije Scaloni. Yo creo que Scaloni lo tiene. Creo que Scaloni para mí le va a pasar lo mismo que Xabi Alonso, porque es un tipo de carácter muy distintos. Flojo y no tiene un líder al que pueda controlar, que si lo tiene en la selección con Messi, por ejemplo. Sí. Yo creo que son muy distintos. En Real Madrid falta el líder, y coincido ahí con Fede, falta ese líder capitán que ha tenido en años anteriores y que lamentablemente ahora no tiene, sino un poco de egos que hay que, arrear. Vamos a escuchar justamente al entrenador Arbeloa, que le ha gustado mucho a la prensa madrileña, por lo menos por la manera como declara, por la comodidad. Cae bien porque además nombra, hacia un ejemplo de, es igual a De La Fuente, nombra por el nombre y no por el apellido, y te saluda, no sé qué. Conoce a todos. Los conoce a todos. Conoce a todos. Hace años que está ahí. Diplomático. Pero bueno, a veces parece hasta que le leen la mente. Sí. Sí, pues llega a las 6:57, están todos esperándolo, es todo muy extraño, muchachos. Es muy raro, ¿eh? Pero bueno, vamos a escucharla en la previa de su debut como entrenador en Liga. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. En 123 años de historia de este Real Madrid, las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten, estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos. ¿Qué Real Madrid quieres ver mañana contra el Levante? Yo quiero un equipo con mucho carácter, con mucha personalidad y sobre todo que transmita, ¿no? Que transmita pasión, que transmita ilusión, que transmita ambición y que el público del Bernabéu se sienta reflejado en sus jugadores. Bueno, Samu, quiero arrancar contigo. ¿Qué piensas de estas declaraciones de Arbeloa pidiendo clemencia, pidiendo paciencia a sus jugadores? Más que el entrenador, más que el director técnico, lo veo como el mediador entre el plantel y la afición. Un hombre, es cierto, eso sí, recorrido en su trayectoria deportiva, campeón, con un muy destacado palmarés, se lo recuerda más por lo que ganó que por sus cualidades futbolísticas, pero al final en esto básicamente lo que importa muchas veces es la cantidad de trofeos destacados y las fotos en las cuales aparece Arbeloa, que son todas de primerísimo orden a nivel mundial, con clubes y selecciones en su haber. Lo que pasa es que la verdad él va a acompañar, y es de la escuela de los que acompañan, no de los intervencionistas, pero está clarísimo que en el Madrid funciona más, como dicen allá en España, la mano izquierda que la derecha, el que acompaña, el que soba la espalda, el que termina siendo el complaciente del plantel por encima de los que son los exigentes del plantel. Es un poco la regla y es un poco la identidad de los últimos tiempos del Madrid, pero lo veo como pidiendo clemencia en favor de quienes ya hicieron echar a su amigo y le hicieron pasar un papelón hace 3 días. Un papelón que puede extenderse porque Levante está luchando la permanencia, ¿no, Juan? Y en este caso preguntarte a ti, en caso de derrota, porque es una posibilidad en este mundo de Madrid, ¿cómo lo ves parado a Arbeloa? No, creo que Arbeloa es el menos responsable de todos en una situación en la cual él asume ya con todo prácticamente consumado. Está claro que es el que pone la cara, que es el que sale a hablar, el que sale a tratar de apaciguar esta situación. Y no creo que haya lugar para una derrota mañana, ni a nadie se le ocurre que pueda pensar en una derrota mañana. Si llega esto a suceder,
va a ser una olla de ebullición total el Bernabéu y está claro que van a empezar a saltar señalados por todos lados. No creo que haya lugar mañana a una derrota en el Bernabéu ante un equipo que está peleando la permanencia en el momento en el cual estamos. Si sucede, prepárense porque va a ser muy especial la noche de mañana. Otra de las cosas que se tocaba era el tema de que como es de la casa, como es la mano derecha de Florentino, aparentemente, podrían llegar fichajes. ¿Ves alguna posibilidad, Seba, Fede, Juan, Samu, de que esto suceda? Todavía queda, ¿no? Mercado de pases. Queda, pero yo no lo veo moviéndose ahora al Real Madrid, ir a buscar. En invierno es solamente fácil para un club en el mundo, de los equipos top, que es el Manchester City. Seamos claros en eso. El único que va y pone fuerte la plata en invierno es el Manchester City, porque porque puede hace mucho no pagar en Madrid, ¿no? En esta época. Es que se comieron muchos errores. De Jovic para abajo, un montón de errores se comieron en invierno. Y está bien. Yo creo que la política es correcta. Ahora, con este plantel, porque una cosa es ser un entrenador no intervencionista, cuando tienes a Cristiano, a Benzema, a Carvajal más joven, acompañado de Ramos, Varane, Marcelo. Sí. Cuando tienes a Casemiro, Kroos, Modric, tienes a Bale que va y viene. Tu primera alternativa es James Rodríguez. Con ese plantel una cosa es no ser intervencionista. Ahora, el entrenador del Real Madrid de hoy, Arbeloa, ve para atrás y se encuentra con Cestero como alternativa. Sí, se encuentra que no tiene tanto. Encima, ayer hablamos de eso, Mile, en el programa. Pensando en invierno, acabas de cambiar de entrenador. Si va un jugador, no es porque lo pidió Arbeloa. No, pero hace falta. Sí, pero llegue quien llegue o... Si va un jugador es porque la dirección deportiva del club... Sí, igual es quién y por cuánto. Ahí está el punto. No, por eso. ¿A quién puedes ir a buscar a un mercado donde si vas a buscar a alguien, Real Madrid, en esta situación, no baja de los 100 millones de euros? Sí, y Real Madrid no va a estar dispuesto a pagar por nadie más de 100 millones de euros, y menos a esta etapa del año. Si en junio cambias de entrenador y defines un proyecto con otro entrenador, y fichaste a un jugador que capaz ni lo va a usar, o que capaz va a ser una mala inversión de entrada porque no lo tiene en consideración, no lo tiene en sus planes. Pero es una inyección, ¿no? Para varios jugadores que están aburguesados en su posición. Caso, por ejemplo, en la mitad de la cancha, diría yo, que hace falta refuerzos, pero también Vinicius. Pero Arbeloa mandó un mensaje entre líneas cuando dice también en la conferencia: la cantera del Real Madrid es la mejor del mundo. O sea, te está diciendo de alguna manera, termine como termine la temporada, varios de estos muchachos... Sí, reafirmó lo mismo que había dicho en su presentación, y de hecho mañana todo apunta a que Dani Jiménez otra vez va a ser lateral en la derecha. Y cuando hablaba Seba del no intervencionismo o de esta situación que tanto se habla de cómo debe ser un entrenador de Real Madrid, creo que el no intervencionismo de Arbeloa pasa por ese lado. Pasa por ubicar a cada jugador donde mejor se siente, donde más cómodo está dentro de la cancha. Y si Valverde se siente más cómodo jugando como mediocampista, con 3 mediocampistas, Valverde va a jugar en ese lugar, como ya jugó el otro día, y no va a jugar de lateral derecho. Y si necesitas un lateral derecho, jugará el lateral derecho de la fábrica, como va a jugar mañana otra vez Dani Jiménez. Sabes que eso sí es clave. Y pensando en fútbol exclusivamente, Xabi Alonso tenía un modelo de juego en el cual había futbolistas que no encontraban su lugar. ¿Por qué? Porque alguno era medio centro y el equipo le pedía ser media punta, o porque él es interior, el caso de Valverde, y el equipo jugaba sin interiores, ¿verdad? Cuando tú te encuentras con un Arbeloa que va a tratar de tocar lo menos posible, va a tratar de adaptar su sistema, lo piense como lo piense, porque por ahora de fútbol habló poco, de actitud bastante en rueda de prensa, y ya van 2. Cuando lo veamos Arbeloa, yo creo que vamos a ver un entrenador muy adaptable a lo que quieran los jugadores y a lo que puedan hacer los jugadores. Entonces yo creo que del 4-3-3, por ejemplo, no va a salir. Distinto a Xabi Alonso. Pero no está bien eso, ¿no es una manera de trasladarle la responsabilidad a los jugadores también? Sí. No es decirle a Valverde, bueno, vos querés jugar interior, vos sos el mejor interior del mundo, bueno, demuéstramelo. Dale, ahí estás, vas a jugar ahí. Eso yo creo que es positivo. Yo creo que eso es positivo. Porque en momento de crisis, en lugar de comenzar a mover todo, trata de darle comodidad a los que sabe él que tienen mucha calidad, como Valverde, por ejemplo. Para mí es reiterativo, ¿eh? Yo creo que están siendo demasiado sumisos en este caso, en el sentido de... Esto ya lo hizo Ancelotti hace 1 año y medio atrás. Claro. Le dio la confianza a los jugadores de jugar lo que les gusta. ¿Y cómo le respondieron los jugadores? ¿Y cómo le respondieron? No corrían. Y otra vez la conferencia, no, porque necesitamos más intensidad. Lo que pasa es que después... Ancelotti, ¿y dónde está Carleto? Y por eso termina en Brasil con la mayoría de los muchachos que tienen. La publicidad de la cerveza para el carnaval. Y sí. Y Xabi Alonso cenando en la casa a esta hora seguramente. Que se dio de litigio, de enfrentamiento en esa época fue... Ancelotti-Pintus, Pintus-Ancelotti. ¿Verdad? Porque Pintus pedía más rigurosidad, Ancelotti no estaba tan de acuerdo. Como terminó la situación, Pintus afuera, Ancelotti continuó y no le fue bien. Hoy es Arbeloa más Pintus, más Mijic, que es el médico que también
tiene influencia directa sobre la relación con los futbolistas, algo que tampoco caía bien en el cuerpo técnico anterior. Entonces, me parece que ahora, insisto, es darle toda la responsabilidad a los jugadores diciéndole, ya no tienen más excusas. Ahora tienen todo lo que quieren. Ahora demuéstrenmelo. Ahora, Juan, en una época en la que se lleva registro de todo prácticamente, los recorridos, el gasto calórico, la recuperación, está claro algo que no se ha dicho, que se da a entender entre líneas en las declaraciones y esta toma de decisiones, es que el equipo no estaba en forma. No, de hecho, no estaba en el forma. partido con Atlético de Madrid, y eso es algo que se ha contado hasta el hartazgo, de los 5 futbolistas que más corrieron en la cancha, 4 eran del Atlético de Madrid, siendo Coque, un jugador veteranísimo, el que más corrió en la cancha. Ahora, también, y estando de acuerdo en que el equipo estaba mal preparado físicamente, porque el cuerpo técnico de Xabi Alonso probablemente, entre todos sus errores, acumula uno ahí. Hay una cuestión fundamental. Presionar, por ejemplo, es un acto de voluntad. Y el Real Madrid de Xabi Alonso no presionaba, no porque no pudiera, no porque no le diera las piernas, no porque le diera para 15 minutos, sino porque no quería. Directamente había futbolistas que perdían la pelota y veían pasar al rival. Y eso en un equipo como el Real Madrid es inadmisible, porque la camiseta del Real Madrid es demasiado pesada como para ver caminar a los jugadores. Claro. Pero Arbeloa pide lo mismo. Presión alta, quiere que los jugadores corran. De hecho, tenía uno de los mejores registros físicos Arbeloa en la época que era jugador. Y me imagino que quiere eso en sus jugadores, que hoy no lo tienen. Hoy no lo ves a Vinicius retrocediendo. Hoy no lo ves a Bellingham box to box. Antes solía jugar. ¿Cuáles son los jugadores hoy que pueden estar en el 11 y son por inamovibles? Físico, Valverde, hoy no hay. Valverde seguro. Sí. Vinicius es inamovible, ya lo ha demostrado Arbeloa en sus declaraciones y en sus decisiones. En la primera que ha tomado, Vinicius no va a salir. Vinicius, hay una decisión del club ya de tomarlo otra vez como abanderado, de intentar llegar a una renovación, y lo quieren a Vinicius a pleno, y por eso también a la hora de jugársela entre Xabi Alonso y Vinicius, se han jugado por Vinicius, y Vinicius tiene que demostrar todo lo que valió en su momento, que sigue valiendo dentro de la cancha. Me parece que desde ese lado hay jugadores que han recibido un respaldo que tienen que devolverlo dentro de la cancha. Courtois va a ser titular, Carvajal cuando se recupere va a ser titular, Asensio creo que es uno de los abanderados pensando en el futuro de la defensa, como uno de los defensores que ven en el club como esa sangre blanca que hacía falta y que hacía mucho no se conseguía. Así que hay varios jugadores que empiezan a estar señalados como referentes pensando en el futuro, y hablar de Fede Valverde. Y Güler, Decker, pues me parece que en este equipo perdió su lugar. Sí. Es que es uno de los abanderados de esta idea de que al Madrid le hace falta calidad. El Madrid tiene mucha capacidad física en su mitad de la cancha. Tiene un Camavinga que es un prodigio físico, un Tchouaméni que hace grandes recorridos, un Valverde que probablemente en su mejor estado de forma es el mejor interior del mundo. Ahora, gente que tenga la pelota, que pare la pelota, que haga jugar al equipo, salvo por Arda Güler, que el primero que se atrevió a ponerlo de mediocampista fue Xabi Alonso y lo terminó borrando insólitamente, porque él llegó al Madrid como un extremo derecho. Que mejor se entendía con Mbappé al principio. Se entendía bien, ponía asistencias, se fue diluyendo. Ahora, otro perfil como ese yo no veo en Real Madrid. No veo. No hay. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando un poquito más a lo largo de... ¿Cuánto queda ya? No tengo reloj. Está pasando rápido, Chama. Está pasando rápido. Menos que antes. Hacemos una breve pausa porque también tenemos que hablar del Barcelona, que tendrá un partido frente a la Real Sociedad, y seguir hablando del efecto Arbeloa en su conferencia. Ya regresamos. ¿Sabías que side of it is nice to be here, but the other side of it is focus, concentration, and a real drive to improve the team and improve results. What's been the most important factor in your longevity here in the results? Results. Anything else? No. If you don't win, you are sacked. So we won a lot. That's why I'm still sitting here. But There's no other secret, no other club. But here a little bit more. They are more patient, I would say, but there is no other secret. Bueno, ahí tenemos, a propósito, ¿no?, de este 2026 que arranca con nuevos entrenadores. Dios mío, nos vienen a eliminar el Brighton de la FA Cup y ahora vamos a debutar con este muchacho. A ver si podemos ganarle al Manchester City. ¿Cómo lo ven a Carrick? Complicado, pero me parece que es el Arbeloa del United. Entonces es algo similar, algo parecido. Está claro que
viene con el libreto conocido de la casa, que es un hombre que sabe lo que es estar en el Manchester United y que se puede parar frente a sus jugadores y contarle lo que es la experiencia al menos de haber vivido, en este caso, un derbi como futbolista. Entonces, poco puede hacer, me parece, en un momento en el cual está todo muy, muy complejo en el United, pero es algo muy similar a lo de Arbeloa. Ya no dan para clásico. No, no. ¿No? Es un Atlético de Madrid, Real Madrid hace 12 años atrás, me parece. Sí, sí, es un partido muy desigual. Sí. Ojo, a 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Obviamente, como puede pasar en un Levante Real Madrid. Sí. El componente derbi creo que no suma tanto ya llegado a este punto en el cual uno pelea tan arriba y el otro está sobreviviendo ahí abajo. En el contexto de estos partidos, salvo que fuera aquella milagrosa FA Cup que ganó Erik ten Hag, porque era partido único y es como siempre nos ha dicho el turco, en ese tipo de partidos es como te levantas ese día. En este caso no hay discusión, por muy que sea en Old Trafford y por muy que el Manchester United ganando, o sea, está a 3 puntos de Champions. Sí. Mal que mal, si llega a enracharse se prende ahí arriba, ¿quién quita? O sea, muy a pesar del desorden de plantilla, del darle oportunidades a entrenadores mucho tiempo, a otros no tanto. Pero bueno, Carrick es eso, un salvavidas, a ver si pueden enmendar un poco la temporada. Lo que pasa es que el despecho del Manchester United viene por otro lado. Viene por ver cómo el City creció, cómo el Arsenal está peleando, cómo el Liverpool en los últimos años ganó, de ver cómo el Chelsea es campeón del mundo, cómo ganó 2 Champions el Chelsea. Y el United está estancado en el tiempo. Sí. Samu, a ver, Manchester United venía en crecida. Para mí fue realmente sorprendente que hayan echado a Mourinho. En este momento tendrían que haberlo echado quizás 6 jornadas atrás o en algún episodio anterior, pero en este caso fue por unas declaraciones de la conferencia donde dijo, bueno, yo soy el manager y quiero elegir y necesitamos fichar, y no le gustó a la directiva. ¿Cómo lo ves a este Manchester United con Carrick a la cabeza y hazme un paralelismo, ¿no?, con lo que está sucediendo en el Real Madrid? Miren, lo que pasa es que por lo menos hay una plantilla mucho más robusta en el caso del Real Madrid. La situación del United arranca casi que bostezos porque es un círculo vicioso en el cual nos encontramos permanentemente de falta de inversión o de falta de criteriosa inversión, porque libras siempre se han movido en los últimos tiempos con los Glazer y compañía en el marco de la entidad. Lo que pasa es que se invierte mal, se traen jugadores sobrevalorados, como pasa en la gran mayoría de clubes del fútbol inglés, y porque a la lista que daba Sebastián sume, por ejemplo, casos como el del Newcastle, que está pasando el mejor momento de su historia contemporánea con inversión y compitiendo en grandes certámenes internacionales, o hasta rasque un poquito más la olla en el fondo, el Crystal Palace, campeón, jugando la Community Shield y pasando un buen momento hasta la temporada anterior, claro. El conjunto de Croydon, todos compiten, todos disfrutan, todos levantan algún trofeo, todos están más o menos en una etapa importante, menos el Manchester United, que se equivoca constantemente en el tema de elección de entrenadores, pero además en la plantilla que confeccionan, porque desafortunadamente ni con inyección de capitales ni con cambio de inversores se ha visto realmente un relanzamiento del conjunto, que mañana, me parece que este fin de semana en realidad, si no lo golean, es un milagro del señor con este City, que de a poquito se va colocando en orden para competir bien el segundo semestre del año deportivo europeo. Más vale, ¿no?, que el señor Guardiola gane ese partido para los fanáticos de Pep, porque está a 5 puntos, si mal no recuerdo, del Arsenal, y si no le gana en este momento a este equipo que está hundido, podrían empezar a pedir de nuevo la cabeza, por ejemplo, ¿no? No, Guardiola va a ganar el partido y va a ganar la Premier, sin dudas. Sin duda. ¿Le tienes más fe a Guardiola que a Arteta o es simplemente lo estaba bufando? No, al City más que el Arsenal. Claro, no es Arteta y Guardiola, es un escudo que pesa muchísimo. Un escudo que a la hora de la definición enfría cualquier cosa, y un escudo que en el último tiempo se sobrepone a todo porque tiene siempre la inyección para sobreponerse. Como han tenido la inyección de Semenyo, como pueden tener la de Siredue si se les ocurre ir a comprarlo ahora y ponen 130 millones de euros y lo traen. No hay inconvenientes en el City en comprar la figurita de turno, como decía Sebantes, el único club en el mundo que puede hacerlo. Y el Arsenal a la hora de las definiciones ya sabemos lo que es Arsenal. ¿No le da nostalgia Guardiola y esta última temporada? No, porque Guardiola se transformó en José Guardiola. Desde que se transformó en José Guardiola, que tiene un arquero que le pega de punta para arriba para que la baje el 9 y el que llega haga el gol. Quizás la nostalgia de los guardiolistas. Claro, pero del todo no se convirtió. O sea, puede haber adquirido como un Jürgen Guardiola. Cambia un poco,
Es muy inteligente. José Guardiola es fuerte, pero Jürgen Guardiola, porque prácticamente usted ve el cuerpo técnico en los partidos y no sabe si es el de Klopp o el de él. Pero es Porque más, prácticamente José, entre mirá el que es más, José, preparador porque de la táctica fija, el asistente. Ni Jürgen tenía a Alisson pegándole de punta para que la baje Firmino. Y sí, Guardiola lo tiene a Donnarumma pegándole de punta para que la baje Haaland. Es un año. Es un año de transición, lo recibieron porque Luis Enrique lo echó, pero ya van a corregir ese temita en el City la próxima Samu, campaña. Es que el Real Madrid del tiempo nuestro, de infancia, es el City de hoy, el que seguramente del Mundial compre la figura. Hoy tiene más posibilidades de comprar la gran figura del Mundial, el City, que el Real Madrid, ¿no? El City no compra la figura, el Seducir por City el compra lo que proyecto, se le por la Casa ocurre, Blanca y demás. Muchas veces compra incluso mal. Ha comprado mal, es Sí. verdad. Ha comprado por comprar también Claro. cuando a veces no ha necesitado. Ahora, sí, hay una realidad. Hoy, al mejor Guardiola, no al Guardiola de hoy, que quizás no es su mejor versión, al mejor Guardiola se parece más Arteta que el señor que dirige el Manchester City en estos días. Tiene mejor jugadores, a mi juicio, Además. Arteta. Arteta ha venido agarrando, descartado a otros equipos que eran buenos jugadores, pero los volvió a Y potenciar. tuvo ojo clínico, Sí. con Subimendi, por ejemplo, con Merino, Sí. futbolistas que supo apuntar él y que supo llevar, que supo convencer de que jueguen de algo de lo que no jugaban. Merino terminó siendo 9 de este equipo. Y hay otros que, por ejemplo, no le han rendido. Jóquenes no le ha rendido del todo. No, y además le dieron tiempo, porque hace rato que lo habían podido echar a Arteta, pero lo mantiene ahí en el cargo. Hacemos otra pausa y regresamos con más de Fútbol Total. Día para poder disfrutar de todo lo que ocurra. Señor Fulanich, muchas gracias. Nos vemos mañana, el número por el uno en el plebiscito. relato. Sí. Todos los partidos de la Plebiscito del Liga. Bernabéu mañana. Sí, todos los partidos de la Liga en la voz del señor Fulanich. Y bueno, nosotros estaremos el lunes con más de Fútbol Total. Chao, chao.